Y como estamos en temas de digitalización, el mundo virtual en sí, bueno, ya nos tiene como encerrados hace un año y medio. em, Quiero mencionar brevemente igual la oportunidad de capacitarse en el mundo virtual y la Agrit por eso ha establecido una muy buena oportunidad porque todos ustedes que visitan la feria pueden ganar un curso de riego. Así que yo les invito a que se acerquen al lobby de la feria y ahí pueden participar en el concurso y lo que pueden ganar son cupos para dos distintos cursos en línea. Solamente deben dejar su nombre y su correo y de ahí el sorteo, si lo entendí bien, va a ser a fines de septiembre, el 30 de septiembre y pueden ganar un cupo para el curso Riego y Energía, que es un curso online con una extensión de 10 módulos y dura 18 horas, que tiene un valor de $300. Y el segundo lugar de ese concurso es un cupo para el curso de optimización de riego. También se realiza online y tiene una duración de 30 días, 30 horas lectivas, con un valor del curso de 150,000 pesos. Así que por favor acérquense, los que quieren capacitarse en el mundo virtual pueden ganar cupos para estos cursos en línea. Y tal como mencionó Angelo en su presentación y la pregunta de parte de José Miguel acerca de la telemetría y telecontrol me lleva a la próxima charla y si lo veo bien, el próximo charlista Tomás ya está en línea y ya está con nosotros y Tomás nos va a hablar sobre la gestión de riego con telemetría y nos va a presentar algunos casos de éxito. Hola Tomás, Hola ahora Iris. te... ¿Cómo estás? Oh, muy bien, aquí estamos en la zona rural chilena, en Melipilla. Muy bien, muchos saludos a Melipilla. Te voy a presentar brevemente. Tomás, tú Dale. eres gerente comercial para Latinoamérica en la empresa Wisecon. De formación eres ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile y diplomado en ventas estratégicas. Y cuentas con un amplio conocimiento en riego, fruticultura, tecnologías aplicadas enlazados con Internet of Things. O sea, hoy día estamos todos así súper tecnologizados. Y actualmente, como menciono, trabajas en Vicecom como gerente comercial. Y Así es. tú vas a presentar casos de éxitos que, en mi opinión, siempre es la mejor forma de presentar porque ahí uno tiene resultados concretos y uno puede imaginarse muy bien lo que es posible. Así que no voy a dar más introducción, simplemente parte con tu presentación y te estamos escuchando. Perfecto, bueno, muchas gracias Iris, muchas gracias a la Cancha y a la GRIP por la invitación y por el tremendo evento que han hecho. Y claro, en el fondo, a veces llenarse de información de tecnologías cuesta un poco entender cómo impacta en el fondo esta tecnología en mi día a día, sobre todo en la agricultura, que tenemos que lidiar con cientos de problemas, con distintas realidades, con equipos organizacionales grandes. Entonces, en el fondo, la apuesta hoy día de esta presentación es un poco aterrizar toda esta información de ser responsable con el agua en casos concretos y en hechos contados también por nuestros propios clientes. Entonces, un poco para arrancar, siempre me gusta presentar quiénes somos y un poco la experiencia que tenemos. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia en lo que es desarrollo de soluciones de automatización y telemetría, con presencia ya en más de 5 países. Tenemos 1.700 proyectos de riego, digamos, automatizado con toda esta tecnología, digamos, de sensorización y de automatización, con más de 12.000 puntos. Cuando hablamos puntos son estos nodos que están ahí instalados en los campos y que uno ya los va a empezar a ver con más frecuencia. En el fondo, si uno pone atención en la carretera, uno se va a dar cuenta que ahora ya los campos ya tienen cada vez más de esos puntos. Bueno, tenemos 12.000 de esos, 3.500 usuarios acceden diariamente y nuestro modelo, nuestra forma de relacionarnos en el mercado y en los distintos mercados en los que estamos presentes es a través de partners y distribuidores que son empresas especialistas en implementar sistemas de automatización o en todo lo que es gestión y asesoría y consultoría en riego. Eso nos lleva en el fondo a tener una distribución, Chile, más de 900 proyectos instalados,
todo lo que fue la época de la pandemia, nos expandimos a Centroamérica y ahora este año ingresamos a Colombia, mercado reciente para la compañía y con el cual esperamos tener un desarrollo muy interesante. Bueno, Estados Unidos, que al día de hoy se ha transformado en nuestra edición más importante. Como podrán ver, esas gotitas en el mapa, cada uno representa estos 1.700 proyectos que les comentaba. De hecho, tenemos también uno en Hawái, se verán ahí en la mitad del Océano Pacífico. Entonces, en el fondo, contamos con una experiencia bien desarrollada. Son 10 años de desarrollo de nuestra solución Drop Control, que es un poco lo que les voy a presentar hoy día en sus casos. Y para entrar un poco en esto, bueno, me voy a tomar un poco de la presentación anterior que presentó algunas problemáticas, las cuales nosotros efectivamente ya la hemos vivido, pero la hemos ido depurando en el fondo. Ya tenemos 10 años de experiencia en lo que es el Internet de las Cosas en el agro, entonces ya hemos ido puliendo mucho más la problemática y en el fondo los dolores de cabeza que tiene que vivir un agricultor, y esto tienen que ver asociado un poco a distintas realidades. En el fondo, el campo chileno o la agricultura moderna, en el fondo, se ve enfrentada a tres distintas problemáticas principales, digamos, son muchas, pero si uno las pudiera agrupar serían tres. Entre ellas están, en el fondo, todo lo que tiene que ver con las necesidades agronómicas, es decir, determinar cuándo y cuánto tengo que regar. Y ahí en general hay muchas soluciones, estaciones meteorológicas, sondas de humedad de suelo, hacer calicata, que me permiten determinar cuál es la necesidad de mi cultivo en términos del agua, ¿ya? Luego, la segunda problemática o dolor tiene que ver más bien con la automatización, es decir, mi equipo de riego, mi bomba de inyección de fertilizante y cómo es capaz este sistema hidráulico de hacerse cargo de esta demanda agronómica, que muchas veces no es consistente, muchas veces el problema nace un poco desde ahí. Y finalmente, y esto también ligado a la experiencia de lo que ha pasado con los 10 o 12 años que ya llevamos de sequía, de determinar también cuál es mi fuente de agua, es decir, cuánta agua dispongo desde mis canales, desde mis pozos, cuánta agua tengo acumulada en mis tranques. Entonces son tres grandes realidades que están atravesadas por el agua, en donde justamente entenderlas en sí mismas tienen un valor y una necesidad y un dolor para el agricultor que es muy difícil en el fondo de administrar si esta información está desconectada unas de otras. Es decir, no me sirve nada tener solo la demanda y determinar cuándo y cuánto tengo que regar si tengo un problema en mi caseta de riego. Y no me sirve nada tener determinado cuándo y cuánto tengo que regar, tener un buen sistema o un buen equipo de riego con todo automatizado si no tengo agua. Entonces, en el fondo, los tres ejes son, en el fondo, tres patas de una silla claves y que tienen que estar conectados con un solo sistema que me permita entender el agua desde mi origen hasta el fin. Bueno, y esa problemática se cruza con quiénes son el cliente y los niveles, en el fondo, los consumidores de esta información. Y hemos logrado determinar que existen tres grandes niveles o tres grandes, en el fondo, usuarios del sistema. Uno tiene que ver con el operador de riego, que es justamente quien prende la bomba, quien está en terreno, quien toma control de este sistema hidráulico, ¿ya? Y es una persona muy operacional, que está justamente todo el día en terreno y administrando todo lo que está pasando en huerto. Luego tenemos el administrador o el gerente agrícola, que más bien analiza mucho la información, que necesita justamente determinar y armar los planes de riego, justamente con la información de lo que está pasando en términos de mis bombas, de mis estaciones meteorológicas, y él planifica. Y finalmente tenemos el farm management o el gerente general o los inversionistas, que en el fondo también ahora se han estado involucrando mucho más en sus operaciones, de entender qué es lo que está pasando no solamente con su campo, sino con los múltiples campos que tiene. Y esta es una figura, un rol nuevo que ha estado naciendo cada vez más por la responsabilidad que han tomado muchos inversionistas o muchos fondos de inversión que han ingresado en el agro chileno y en otras agriculturas de otros países, en ser más responsable con el agua y de entender y de poder administrar presupuestos de agua, es decir, cuánta agua tengo disponible para gastarme y cómo soy eficiente en ese proceso de gasto. Entonces, si se fijan, son tres problemas que tienen que estar abordados por un mismo sistema y también son tres realidades de tres usuarios o consumidores de datos que también tienen que estar interconectados en el sistema. Y ese sistema y esa solución se llama Drop Control.
puesto que en el fondo en estos 10 años hemos podido aprender y a resolver todos esos problemas que en el fondo también me tomo de la presentación anterior, problema de cobertura, problema de soporte, problema en el fondo de integración de la información. Ya lo hemos madurado bastante y eso nos ha permitido crecer y estar abriendo operaciones en otros países porque ya sabemos de lo que estamos haciendo. Lo estamos probando. Y en el fondo, ¿cómo se compone esta solución? Está compuesta básicamente por un hardware, dispositivo electrónico, que es lo que se instala en terreno, y un software, que es lo que al final permite administrar la información. Lo que es el diagrama de uso del sistema, en el fondo tenemos estos nodos, que son dispositivos que se instalan en terreno y que hablan entre ellos por radiofrecuencia, comunicando toda la información de lo que son los sensores de humedad de suelo, ¿no es cierto?, la estación meteorológica para determinar la demanda agronómica. Después hay otros dispositivos que se instalan en la caseta de riego para entender la capacidad hidráulica de tu equipo. Y finalmente otros dispositivos que se instalan en el pozo, justamente para cumplir con la normativa de la DGA, pero también para poder tener información sobre mis fuentes de agua, instalarla en mis canales, en mis tranques, para saber cuántos metros cúbicos tengo embalsados. Entonces tengo la realidad de mi demanda, en el fondo de mi input al sistema, de mi capacidad hidráulica para responder a una demanda que es lo que necesita mi cultivo. Todo esto, en el fondo, integrado y transmitido hacia la nube, en el fondo internet, donde en el fondo nuestros clientes pueden acceder en tiempo real, tanto en una página web como en una aplicación móvil, todo lo que está pasando en su campo, y también interconectarse a otros sistemas que permiten en el fondo tener la libertad de que con los datos puedan hacer otro tipo de soluciones. Dentro de las cosas que destacamos de nuestras soluciones, que primero somos una plataforma online con un foco agronómico, es decir, estos 10 años que hemos desarrollado el producto y el cual lo hemos patentado, tiene un foco agronómico. Se ha hecho y se ha pensado para ser una herramienta para el agricultor, para estas tres realidades de agricultores que se topan, ¿ya? El operador de riego, el administrador del campo y el gerente general. Luego, permitir esta transversabilidad de la información de principio a fin, es decir, desde el origen hasta el fin, tanto del monitoreo como del control del riego. Y finalmente, tener esta capacidad de contabilidad, de ser verdaderamente un ERP del agua y poder tener la noción de cuánta agua me estoy gastando realmente en base a un presupuesto que yo voy definiendo de una manera que además sea simple, práctica y muy operacional para el día a día, porque también el agricultor no tiene mucho tiempo para sentarse a analizar con la información. Bueno, eso nos permite verlo entonces tanto en una aplicación móvil y desde una página web. ¿Y cómo se paga esta inversión? Se paga a través, en el fondo, de ahorros y también de aumento en las productividades, que va básicamente implementar cualquier sistema de automatización, sea cual sea, local incluso o conectado a internet, siempre va a traer beneficios. El impacto en el fondo que nosotros hemos medido en estos 10 años es que automatizar un equipo de riego con nuestra tecnología trae más impactos que otro tipo de tecnología. Asimismo, también la integración de los sensores, es decir, integrar cualquier tipo de sensor o cualquier tipo de estación meteorológica, siempre trabajar con algo de información siempre va a aportar, ¿ya? El tema es cuánto más podrías aportar a tu decisión si en el fondo implementas una buena tecnología. Y cuando esta tecnología, es decir, cuando combinamos estas tres realidades de la demanda agrícola, la capacidad hidráulica y el input de tu sistema, que en el fondo son tus pozos y tus canales, y tienes toda esta información que le llamamos la gestión integral, ya el impacto no se suma, sino que se multiplica y tenemos impactos positivos de un 30% de ahorro de agua y de energía, que además se suman a un efecto positivo en la productividad, porque si yo riego bien mi cultivo, también en el fondo tengo un impacto positivo en la productividad. Y para ponerlo sobre la mesa con hechos reales, porque hasta el momento solo les he contado desde mi visión, en el fondo prefiero transmitirles casos concretos de clientes y de operaciones en distintas partes que traducen o ejemplifican esto que yo les he estado diciendo. Y para partir siempre me gusta con este proyecto en Perú, en el mitad de desierto, digamos, el proyecto Olmos, para los que no ubiquen, en el fondo esto es en el norte de Perú, zona desértica que regaron, que en el fondo llevaron agua de la cordillera de los Andes a la mitad del desierto y son una operación tremenda, estamos hablando de más de 60.000 hectáreas
de cultivo y que se lotearon y que en el fondo hay operaciones agrícolas en esta zona. Y hay un proyecto que es Beta, que es de un cliente nuestro, que es Alex Romano, que es el gerente de operaciones y que en el fondo tiene cultivos de arándano y palto en 2 realidades de suelo, arcilla y arena, y que implementó básicamente sensores de humedad de suelo, estación meteorológica y monitoreo de riego en la línea de gotero. No implementamos automatización todavía en la bomba, en la parte hidráulica, como les mencioné anteriormente, sino que en el fondo solo a nivel de demanda hídrica, demanda de tu cultivo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, primero acá presentarles lo que fueron los consumos. Son plantaciones relativamente nuevas, entonces no tienen tanto tiempo. Y lo que sí se pueden fijar en las curvas que son de ese verde claro con ese café, que son los paltos, y lo voy a centrar en este análisis, es que en el paso del tiempo los metros cúbicos consumidos son cultivos del 2016, es decir, el 2018 tuvieron la primera cosecha, 2019 la segunda y así, y se fijan, el consumo de agua no se disparó, sino que muy por el contrario, disminuyó, y uno esperaría que, bueno, si la planta está más grande, uno esperaría que el consumo se incremente. Y eso fue lo que se trabajó. Y acá están las productividades, es decir, pasamos de 4.000 kilos a 18.000 kilos el 2020 en productividad, pero regando menos. Entonces, lo que se buscó y lo que se logró fue mejorar la relación de cuántos metros cúbicos me estoy gastando por cada kilo de fruta que yo produzco. Y ese es el concepto que se tiene que trabajar. Y para poder trabajarlo, obviamente necesito cruzar estas 3 problemáticas: mi input, mi demanda hidráulica y mi capacidad y mi demanda agronómica. Entonces, esto fue lo que se generó. ¿Y cuáles fueron los resultados? Primero, hubo un aumento sostenido en la productividad, ¿ya? Obviamente también el cultivo era nuevo, pero hubo un aumento sostenido en la productividad, se mejoró la relación de metros cúbicos por kilo de fruta producido, se ahorró un 30% de agua en paltos en este proceso de 3 años, porque también implementar tecnología no es una panacea, se requiere de un proceso y un trabajo, y acá estuvo involucrado un partner nuestro, un distribuidor nuestro que es CDTech, a quien aprovecho de mandarle un saludo, en Perú, y esta inversión se pagó en menos de una temporada, solo por concepto de ahorro de energía. Ni siquiera se metió en el análisis el aumento de la productividad, solo por ahorro de energía se ahorró y se pagó toda esta inversión en menos de una temporada. Otro caso ligado a palto, cultivo que además ha estado súper cuestionado por el tema del agua. En el fondo acá tenemos Agua América, operación que está ahí en la zona de Santo Domingo, plantaciones de 1.500 hectáreas, desde el 2010 al 2020 se implementó control de riego, sistema de automatización de fertirriego, apertura inalámbrica de válvulas. Acá tenían un problema que estaban operando todas las válvulas a mano de estas casi 1.500 hectáreas, estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, y todo esto en el fondo administrado en la página web. ¿Qué impactos hubo? Primero, que el automatizar permitió ahorrar en términos de costos operacionales a la mitad lo que fue en el fondo el costo operacional de regar, ¿ya? Los jefes y los encargados de riego, que son justamente los que están ahí en la foto, administran todo desde su tablet y desde su celular estas 1.500 hectáreas, tienen toda la información en la palma de su mano, y la estimación que pudimos conversar con César Chávez es que esto permitirá un ahorro de agua en torno a un 15% por solo el hecho de la automatización, porque la bomba no queda andando un par de minutos más, son 1.500 hectáreas, o sea, es mucho el agua que se puede generar de ahorro si consideramos en el fondo que esto es palto y que se riega durante todo el año. Y la estimación que logramos generar es que esta inversión que implementó y que costó $250 de inversión por hectárea, con un ahorro de desde $200 a $100 en términos de costos operacionales, o sea, estamos generando al año $100 de ahorro por hectárea, esto se va a pagar en 2 años. Esto lo hicieron recién esta es la primera temporada ya con el sistema automatizado. El siguiente caso, Aconcagua Food, son 6 campos. Aconcagua Food, productor de durazno conservero, el típico durazno en conserva que disfrutamos los fines de semana. Es un diseño de SCF Ingeniería y asesorado también por CDTech. Tenían también problemas de apertura de válvulas cableadas, tenían un problema de uniformidad en la productividad, es decir,
producían a veces bien un año, al año siguiente producían mal, no tenían información, estaban con un déficit hídrico tremendo, en realidad en el fondo en la zona de la laguna Culeo, y que lo que implementaron control de riego, implementaron variador de frecuencia para ajustar los ritmos de operación de la bomba a cada sector para eficientar los consumos eléctricos, sensores de humedad de suelo y estación meteorológica. Y a continuación les quiero mostrar justamente en 2 minutos el video de este cliente para que lo escuchen del mismo. Así que corre video. Mi nombre es Eugenio Navarro, soy ingeniero agrónomo de profesión y soy asesor técnico de los fondos propios de Aconcagua. Aconcagua Food se dedica a las conservas, también tiene congelado, pero su principal negocio son los duraznos en conserva. Teníamos un campo con la tecnología anterior, donde tú tenías que cablear desde la caseta de riego hasta la válvula, te robaban los cables y hasta ahí llegaba tu sistema automatizado de riego. Ya pasó que estamos con el tema del déficit hídrico, entonces tenemos que ser capaces de manejar bien el riego. Se agregó la estación meteorológica, que es básico tenerlo en todos los campos, agregamos sondas de humedad, y agregamos esto de la telemetría, y los más felices con esto han sido los administradores, porque antes tenían que depender del casetero. Acuérdense que en épocas de riego hay que regar el sábado y domingo, Navidad, tenía Año Nuevo, que tenía que estarle pidiendo, por favor, pueden venir a regar prácticamente. Entonces con esto te evita eso, o sea, ves que esté el tanque lleno y riegas, puede regar el mismo administrador, chuta, se te olvidó y sabes que esto hay que regarlo, oye, pescáis el teléfono y te podéis poner a regar. Hemos reducido, digamos, la mano de obra, y en este mismo campo son 150 hectáreas, quizás tendríamos que tener 6 caseteros y tenemos 2. Y ahora tú puedes saber con datos duros, hoy sabes que esta variedad se regaron 3.500 metros cúbicos al año, cuando y si tú haces tu balance hídrico están en 8.000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Es lo que te marca por qué pesó menos la fruta, por qué tiene ramillas más cortas, etcétera. Primero vas viendo ya tu capacidad de campo, tu punto marchites permanente, y empiezas como a jugar con el tema del riego, y tienes que empezar a meter de a poco. También te van apoyando la gente de Wisecon, la gente de SDT, en relación costo-beneficio. Es que el costo, sabes que no es tanto para lo que te ayuda, digamos. ¿Por qué meterse al sistema? Estamos viendo el cambio climático, yo creo que fue una pausa lo que vivimos el año pasado. En el caso del durazno, yo creo que todas las plantaciones nuevas tienen quizás en alta densidad y tener una gestión de riego. Ya no podemos, la comunidad nos va a empezar a pasar la cuenta si nosotros malgastamos el agua. O sea, ya siempre la prioridad la va a tener el consumo humano. Bueno, ahí teníamos a Eugenio Navarro, entonces, quien nos mostró justamente este impacto, y yo ahora lo traduzco a resultados. Se hizo una inversión en torno a los $400 de inversión por hectárea, porque se implementó justamente variador de frecuencia, se implementó sensores de humedad de suelo en los 4 tipos de suelos que tenían. En el fondo hicieron una inversión potente, pero él mismo lo tradujo en que esto en el fondo no es nada con respecto al valor de poder tener una información vital y clave para tomar buenas decisiones. Y esto generó, en términos de número, un aumento en la productividad de un 15%. No tenemos un ahorro efectivamente de agua porque se partió desde el día 0 con la tecnología. Entonces no hubo una condición en el fondo de poder decir, bueno, estamos gastando más o menos que antes, pero lo que sí se logró determinar fue de que los campos que no tenían este sistema implementado con los que sí, la productividad fue mayor y pasamos de 30.000 kilos de durazno conservero a 35.000. Y ese impacto, solo ese impacto en la productividad, paga la inversión en 2 temporadas, que ya se pagó de hecho, esto ya lo implementaron hace tiempo. Y eso fue porque además pudimos tener una buena información, una buena gestión. Siguiente caso tiene que ver con, en el fondo, esta posibilidad de poder integrar todo, lo que yo les presentaba al principio, entender justamente cuando tienes realidades. Si bien los casos que estoy presentando son operaciones grandes, dirán, oye, pero este cliente es gigante, yo tengo un campo más pequeño. Bueno, Drop Control se adapta en verdad a todas las realidades, pero acá en el fondo tenemos clientes que transmiten un poco ese mensaje de la integración. Y Sebastián Divín, que tiene 2 campos de producción de avellanos, cultivo que además está creciendo fuertemente, tiene toda la centralización de la información en un software. Un poco la presentación anterior también dijeron, oye, interesante esto de combinar todo en un software. Bueno, Drop Control es eso. Y además poder hacer la contabilidad y poder tener una homogeneidad del riego.
Para eso, ¿qué es lo que implementó? Implementó el control del riego y del fertirriego, también con variables de frecuencia, igual que el caso anterior. Implementó lo que es operación de válvulas inalámbricas, sensores de humedad de suelo, Centec, de 90 centímetros. Integró muchos pozos, porque todo el agua que tiene su operación es con pozos que están cumpliendo la norma de la DGA. Medición de energía de esos pozos para saber cuál pozo es más eficiente y poder en el fondo prender los pozos que son más eficientes que el otro. Y estación meteorológica para poder determinar la demanda evapotranspirativa. Así que corre video, porque aquí también Sebastián nos va a contar su historia. Yo soy encargado de producción. Mi cargo consiste básicamente en preocuparse de los huertos que ya están plantados, de los manejos culturales, de control agroquímico, fitosanitario que se le hace. El tema del riego es crítico, sabemos que equivale a un gran porcentaje, la mayor parte del éxito del proyecto. La energía sigue siendo cara, el agua sigue siendo cada vez más escasa y el efecto de un buen riego sobre las producciones se nota. Hoy día la gente que está en el campo no tiene tiempo para estar 3 horas en la oficina, ver 5 plataformas distintas y ponerse él a armar otro Excel más para cruzar esta información. Buscamos a 3 empresas y Wiseco un poco fue la que nos convenció. Sabían que la lógica era integrar tecnologías. Nuestra forma de trabajo sería totalmente diferente de que si no tuviéramos Wiseco. Yo he tenido muchas discusiones muy largas con hartos amigos que trabajan en proyectos y en fondo me dicen, oye, no, lo único que estáis logrando con esto es tú no ir al potrero, tú no hacer calicata, alejarse de la realidad del huerto. Pero lo que nosotros hemos podido comprobar es que al final nos ha permitido lo contrario. Hoy día estamos mucho más al día en lo que está pasando en el huerto. En el fondo, si yo quiero solo saber qué sector se regó y cuántos litros pasaron, se puede. Si yo quiero además programar ese riego de mi oficina, se puede. Si yo quiero inyectar fertilizantes, se puede. Si le quiero conectar una estación, se puede. Entonces, en el fondo también hay que ser práctico en el minuto de decir, oye, ¿hasta qué nivel en el fondo de detalle o de información quiero tener yo sobre el que yo voy a poder actuar? Y el sistema, cuando hubo un problema, nos dice, ojo, en este minuto falló una bomba, en este minuto se me acabó el fertilizante, aquí se cortó la luz. Es un muy buen acusete en el buen sentido de la palabra. Si alguien me dice que quiere replantear este proyecto y hacerlo completamente nuevo por sin telemetría, yo le preferiría decir, oye, gracias, déjame a cargo de otra área. Esa frase al final es clave, es decir, en el fondo, concebir ahora un proyecto sin implementación de tecnología se vuelve en el fondo más que necesario, es decir, ya no pasó de ser en el fondo implementar esta tecnología como un chiche o como una herramienta a ya ser una necesidad dado la realidad en la que estamos viviendo. Y Iris hace unos minutos atrás presentó una pregunta al expositor anterior sobre, bueno, el agricultor chileno y de otros países no son tan jóvenes, entonces, ¿cómo se pueden penetrar esta tecnología? Y eso es en el fondo lo que quiero presentar en el último video, que es un caso en Estados Unidos de un productor nuestro, quien en el fondo con sus años encima pudo hacerse cargo de esta realidad sin ningún problema. Presenting Wisecon's new drop control app. My name is Brian Bedrosian. I'm a farm manager for Kings River Packing. I help take care of close to 2,000 acres for the company. If anybody knows me, they know that I was like almost the last guy to get a regular iPhone. I had the flip phone until 2015. When all this technology started coming on, I was just like way in the back. I couldn't figure it out. And when the Wisecon Drop Control app came out, I was kind of reluctant against it. I didn't want to do it, but they showed me how to use it, and it is very simple. The Wisecon app allows me to set my irrigation schedules weeks ahead of time, and if ever I want to change it, it's very easy to change it. It's just you do it all on the telephone, or you can do it on an iPad. My worker's able to come out and start the pump by hand. He starts it, he checks the emitters, and then he puts it back onto automatic. And once he does that, the rest is up to me. We don't have to touch any of the Wisecon equipment or anything. When the pump goes on, it alerts me, and when it goes off, it alerts me. So that gives me quite a bit of peace of mind.
You know, we have close to 70 different pump sites. I can view all of the soil moistures, the water, the airspeed, the temperature. I can view it all on one page. This is a block of our tangos out in the Reedley area. It was very easy to have the irrigation system put in, the pump system put in, and the Wisecon system put in. It all just fit in real nice together. And by doing this, it made it a very efficient irrigation system. We're also going to be able to get some valves, and they have them out now, we just haven't got them yet, where we can turn automatic valves on and off. So we don't have to send, our employees out there to switch valves. I can do it all on the iPad or on my telephone. I can see that throughout the years, this type of automation is going to be real good for farming. I never believed that I would be the one to ask the company if we could put more of these Wisecon systems in, because they are so handy and easy to use. Wisecon. Irrigate precisely. Bueno, así que la invitación está hecha, no hay edad, no hay tamaño de cultivo para no hacerse cargo de esta realidad. De lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se va a mejorar. Así que con esa invitación y con ese mensaje en el fondo, agradezco en el fondo el tiempo, y si hay preguntas en el fondo, aprovecho en el fondo ahora de contestarla. Muchísimas gracias por la excelente presentación, Tomás. Y sí, de hecho, hay varias preguntas. Tú casi hubieras podido cerrar con lo que tú explicaste ahora, que sin medir no hay gestión, etcétera, las charlas de hoy día, porque yo creo que lo que vimos en todas las presentaciones es que gestionar el agua y gestionar la energía es clave para tener una competitividad y para tener un desarrollo hacia la sustentabilidad en los campos. Y existen sistemas, existen herramientas y existe la tecnología. Está posible y las tenemos a mano, y por eso igual los vimos muy bien sustentados con resultados, con casos de éxitos, y ahora solamente hay que tener las ganas de implementarlos, y yo creo que ocasiones como esta realmente sirven muchísimo para motivarse. Sí. Sí, correcto. dale. Solo como para rematar, en el fondo, este proceso o esta implementación lo hacemos de compañía con un soporte. Salió una de las preguntas anteriormente, Guillermo hizo una pregunta, entiendo que fue Guillermo que hizo una pregunta sobre qué pasa con el soporte. Nosotros contamos con un departamento de soporte 24/7, porque entendemos que la realidad del agro es 24/7 y sin ninguna otra forma no se podría lograr. Entonces, en el fondo, no hay excusas. Se paga la tecnología, no hay edad para implementar la tecnología, y hay un acompañamiento para implementar esta tecnología. Es decir, solo hay que hacerlo, lanzarse, porque en el fondo tenemos que ser sustentables. El tema del agua ya dejó de ser en el fondo un tema a preocuparse a futuro, sino que es una realidad al día de hoy. Sí, así es. Pero teniendo tanto esto en cuenta, ¿qué dirías tú? ¿Qué serían como los desafíos que falta solucionar? O sea, ¿cuáles son los obstáculos, las barreras que puede tener un agricultor, un dueño de campo, un gestor para dudar implementar esos sistemas? Diría yo que desde nuestra experiencia y lo que nosotros hemos visto es el recurso humano. A veces, en el fondo, los clientes tienen miedo de implementar esta tecnología porque dicen, bueno, voy a comprar, es como implementar un tractor con GPS y toda la cuestión, ¿quién se sube al tractor? Acá en el fondo, ¿quién se sube? ¿Quién va a sacarle provecho a esta tecnología? Bueno, nuevamente, esto no es una panacea. Requiere que alguien se involucre. Entonces muchas veces los clientes dicen, es que no sé quién le va a sacar provecho, porque yo no me sé hacer cargo de esto, no podría. Y ahí entra muy bien el curso que está haciendo la GRIT, porque yo creo que es un aporte justamente a poder entregar esas herramientas a las personas que en el fondo necesitan capacitarse. No es en el fondo ingeniería de la NASA esto, es simplemente lo mismo que antes ellos hacían con una calicata, tocaban la mano, ahora ya la mano es un sensor que me entrega un dato duro. Entonces, en el fondo es capacitarse. Eso es, diría yo, la única barrera que vemos ahora en términos de por qué no invertir. Sería en el fondo que un cliente dice que no sé quién lo va a administrar, y ya hay cursos,
diplomados en universidades, está el curso de la GRIT, para hacerse cargo un poco de ese único pero que queda en el fondo en la hoja de ruta. Súper, gracias. Tenemos un comentario y una consulta. Claudia, primero que nada, dice: felicitaciones a Wisecon por el tremendo aporte que han hecho al desarrollo de la industria. Empecemos con esto y después viene la consulta. ¿Qué tan diferente ha sido en la práctica el tiempo de implementación y retorno de la inversión entre huertos de frutales versus praderas, un sector que es menos eficiente en el uso del agua? Te diría yo que las praderas se pagan muchísimo más rápido que un huerto frutal. Es que riegan tan ineficientemente, y lo he visto porque una pradera o una producción lechera, el 70% de los costos son la energía. Entonces, en el fondo, cualquier esfuerzo que tú hagas en ese ítem, que es el fondo regar, lo que yo me ha tocado ver es que en verdad cuando viajo al sur, los pivotes o las tazas están regando toda la temporada. Todos esos equipos se calculan con una lámina de reposición máxima, que siempre ocurre en febrero, que es una lámina de tantos milímetros a la semana. Pero uno ve que las operaciones están en diciembre andando 24/7, cuando no está la demanda transpirativa o sea, en el fondo hay un exceso de aplicación de agua innecesaria. Entonces, como son suelos aparte trumados, que tienen una capacidad de estanque de almacenamiento gigante, no se ve un efecto adverso al pasto. Entonces, en el fondo, como que pasa piola. Pero el consumo eléctrico que tú tienes de esas bombas, regando el pivote o regando las tazas, es tremendo. Entonces, lo que hemos visto en los casos, nosotros hace 3 años hicimos el esfuerzo de implementar y de llevar tecnología al sur de Chile, justamente a las praderas, a buscar cuál es la solución idónea para, en el fondo, hacernos cargo de esa realidad. Ya tenemos un kit de tecnología implementado para riego de pradera y que ha permitido generar ahorros de un 50% de energía. Es tremendo, esto se paga en meses. Justamente porque a veces los agricultores tienen una lluvia y no saben cuánto les aportó. Entonces, si con sensores de humedad del suelo podemos entender cómo está el contenido de agua en la pradera y con eso ahorrarte el encendido de un pivote de un día o de 2 días. Soltarte en el fondo el encendido de un pivote de una taza. Porque la lluvia que te cayó, en el fondo te recargó el estanque lo suficiente. Entonces sí, se paga antes. Súper, muchas gracias por contestar esa consulta. Ahora yo tengo un acople en el computador, no sé qué pasó. Pasamos a otro comentario y me encantó que igual mostraron el proyecto que se hizo en Estados Unidos, porque igual obviamente la Grid Expo virtual acá tiene un rol para mostrar igual lo que se hace acá, pero igual interconectar, y ahora en el mundo virtual sí lo podemos hacer con otros mercados, con otros países y lograr una internalización igual de la industria de riego chileno. Y ahí una consulta. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, igual para las otras compañías? ¿Cuáles son los claves del éxito desde tu perspectiva para lograr un reconocimiento en países bien exigentes? Primero, entender la realidad local. En el fondo, tratar de paquetizar demasiado tu producto y llevarlo como que todos tienen la misma problemática es un gran error, ¿ya? Cada mercado va a tener una necesidad diferente. Tienes que entenderla. Lo segundo, el pensar que también del paquetizar y hacer como que esta cuestión se venda por Amazon es un segundo error. En el fondo, la presencialidad y la localidad es clave también para la tranquilidad de un cliente. Es decir, en el fondo, el éxito de nosotros en California se ha dado porque también tomamos la determinación y nos fuimos con oficinas y abrimos operaciones allá y nos impregnamos un poco de la realidad. O sea, bueno, California estaba regando peor que Chile. O sea, Chile por lejos, y hay que sentirse orgulloso de esto, de que somos, diríamos, desde nuestra perspectiva, el tercer país en el fondo más eficiente en términos de implementación de tecnología en la agricultura. O sea, en el fondo tenemos Israel, España y Chile está por ahí. Aunque pareciera que no, es cierto. Nosotros lo hemos vivido en California y lo hemos vivido en otros países y uno pensaría que por ser países de primer mundo están más tecnologizados y en el fondo no, estaban menos preocupados. La diferencia es que, por ejemplo, en California, particularmente, hay un giro tremendo al estilo gringo, en el fondo, al darse cuenta de una realidad de sequía
tomó dirección y tomó cambios inmediatamente. Acá en Chile hemos tenido que esperar 12 años como para tener que reaccionar. Los californianos vieron inmediatamente, entonces en el fondo se fueron al otro extremo, en el fondo, de no tener nada, implementarlo todo, como contaba el video el caso del gringo, es decir, yo no pensé que yo iba a ser la persona que iba a pedir más de estos sistemas. Entonces diría yo que en el fondo el tender la realidad, el estar presente son dos puntos claves para cualquier compañía que quiera en el fondo internacionalizarse. Bueno, entender que hay que internacionalizarse. En el fondo el mercado agrícola chileno para una compañía de cualquiera sea el tamaño, en el fondo no es suficiente. A veces pasa que en el fondo nos quedamos en la conformidad y es súper importante mirar a otros mercados, mirar hacia afuera, internacionalizarse. Tenemos muy buen background de conocimientos en Chile, de riego. Créanse el cuento. O sea, hay para poder hacer cosas afuera. No es en el fondo, a veces no se necesita tampoco grandes inversiones, sino que también con disparar bien uno puede hacer buenas cosas. Entonces, diría yo que esas son claves que en el fondo que hay que tenerlas en consideración. Súper, muy bien, y eso calza muy bien por todo el objetivo que tiene la Agrit Expo virtual, que es apoyado por ProChile también. Y yo creo que con esto ya podemos cerrar este ciclo de charlas de hoy día. Muchísimas gracias, Tomás. Te llegaron igual algunos comentarios por el chat. Muy buena presentación y excelente trabajo. Así que igual felicitaciones por la presentación de hoy y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias, Iris. Gracias a la Agrit y, bueno, éxito en lo que resta de la feria, que aprovecho a invitarlos a todos a pasar al stand. Estamos sorteando ahí algunos regalos en WiseCon, así que los invitamos a pasar al stand de WiseCon, inscribirse con la anfitriona y estamos sorteando unos yokis, aquí los voy a mostrar, unos yokis de WiseCon, así que a cuidarse, para los que somos más peladitos, cuidarse en la temporada de riego, está clave. Viene el verano, así que taparse la cabecita. Muy bien. Muchas gracias, Tomás. Gracias igualmente. Bueno, y yo les quiero recordar que la próxima semana estaremos acá de nuevo, que se reconecten la semana que viene, mismo lugar, mismo horario, pero con otro tema. La próxima semana el tema será innovación en riego, así que muy, muy interesante las charlas de la próxima semana y no se lo pierdan. Al final igual mostraremos un video, ahí se muestra el programa de la próxima semana y por ahora me queda solamente decir gracias a todas las instituciones que nos apoyan en la feria, ProChile, Smart Energy Concepts, el programa Gestionando el Agua del Radio Agricultura, la Embajada de los Países Bajos, la Embajada de Israel en Chile, Pelfruits, la representación del Estado de Payán para Sudamérica y el Gobierno de Victoria, Australia y Aladir. Así que con esto cerramos para hoy día y me queda decir que les deseo unas lindas fiestas patrias y cuídense mucho. Chao.